Buenos días, el Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Qué bendición poder compartir con ustedes un domingo más para celebrar a nuestro Señor Jesucristo en un día tan especial como hoy, cuando también celebramos la Cena del Señor. Para quienes no he tenido el gusto de conocer, mi nombre es Juan Vega, soy uno de los ancianos de la iglesia y estoy muy feliz de estar acá con ustedes para amar a nuestro Señor Jesús, porque somos una iglesia que vivimos para la gloria de Cristo y el gozo de su familia. Entonces, por favor, acompáñenme orando para encomendar este tiempo de adoración al Señor y comenzaremos nuestro estudio en la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, como hemos cantado, tú eres nuestro tesoro y tú eres nuestro galardón. Tú eres la persona más admirable y grande que existe, que hay y que existirá, Señor. Queremos alabarte en el nombre de Jesús por lo que tú has hecho por nosotros, por quien tú eres y por tu salvación. Queremos alabarte por Jesucristo, tu Hijo amado, quien descendió de los cielos, murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Queremos suplicarte que hoy nos permitas entender tu palabra y amarte más a través de ella y poder contemplar tu grandeza y ver cuán grande es tu amor por nosotros. Ayúdanos a amarte más, Señor, a conocerte más y permíteme a mí comunicar con claridad tu palabra y ayúdanos a ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones que, como el pastor Alejandro nos explicaba, se llama el ABC de la iglesia. Esta serie de predicaciones tiene que ver con la organización, vida y ordenanzas de la iglesia. Es importante que como miembros sepamos cómo funciona la iglesia y por qué. Porque el Señor nos ha dejado su palabra para instruirnos cómo es la iglesia, cómo está conformada y qué prácticas y ordenanzas tiene que llevar a cabo. ¿Cómo somos una iglesia? Las próximas semanas vamos a ver temas muy importantes en la vida de la iglesia, como la Cena del Señor, el bautismo, la Gran Comisión, la autoridad de la congregación, el liderazgo de la iglesia y otros temas importantes también. Pero hoy nos vamos a enfocar particularmente en la Cena del Señor. Como ustedes pueden ver acá al frente, tenemos los elementos de la cena, el pan y el vino. Vamos a entrar en más detalle en qué significa cada elemento y por qué celebramos la Cena del Señor. Pero quisiera comenzar pensando en la idea de una comida. Cuando nosotros comemos, típicamente comemos en familia y también comemos no solamente para nutrirnos, para reponer fuerzas en el día a día, sino también para celebrar. Por ejemplo, cuando una familia se reúne y celebra un cumpleaños, no va a faltar la comida. Normalmente hay comida, hay celebración, hay abundancia, hay gozo. Cuando hay un matrimonio, por ejemplo, también hay comida porque hay una celebración. Hay algo que celebrar, hay algo por qué dar gracias. Y Dios nos ha formado de cierta manera que al cenar juntos podemos disfrutar de comunión unos con otros, de disfrutar de la compañía que tenemos como familia. Por ejemplo, cuando mi esposa Diana y yo nos reunimos con hermanos de la iglesia, típicamente comemos una comida, nos alegramos de poder comer, de poder compartir. La Cena del Señor, de una forma muy similar, también es una comida en familia, una comida de la iglesia. Es una comida dada por el Señor para recordar y proclamar su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y en la que tenemos comunión con Él y también unos con otros. Entonces, la Santa Cena no es cualquier comida, no es una comida más, sino que es una comida de la familia de la iglesia, en la que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, y en la que tenemos comunión con Él y unos con otros.
La cena del Señor también es vital y central en la vida de la iglesia. Podría decir que una iglesia que no practica la Santa Cena no es una iglesia, porque es una de las ordenanzas que el Señor dejó, que la iglesia debe hacer todo esto en memoria de Él. Debemos observar la Santa Cena. Y de hecho, cuando esta iglesia, la Iglesia Bíblica Sublime Gracia, se constituyó como iglesia el 4 de marzo del año 2018, después de que cada miembro afirmó su pacto, cada uno de nosotros que estuvimos allí presentes celebramos la Cena del Señor, porque pudimos observar claramente quiénes conformaban ese cuerpo local. Fue nuestro primer acto que después de afirmar el compromiso de la iglesia nos constituyó como iglesia. De esa forma dimos testimonio de que creemos en Jesús, que creemos en el Evangelio y que somos parte del mismo cuerpo, de que no somos individuos apartados, sino que conformamos un solo cuerpo. Hoy vamos a ver en detalle esta importante ordenanza o mandamiento del Señor, que es la Santa Cena, la Cena del Señor, y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, yendo al texto de 1 Corintios 17 al 34. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. Nos vamos a enfocar en los versículos 23 al 32, pero vamos a leer todo este pasaje para tener el contexto necesario. Mientras que ustedes abren sus Biblias allí, quisiera darles un poco de contexto acerca de la carta de Pablo a los Corintios. Pablo había plantado la iglesia en Corinto, como ustedes pueden ver en Hechos capítulo 18, en lo que hoy en día se conoce como Grecia, en un lugar donde que era un puerto marítimo donde llegaban muchos marineros, había mucho comercio, y donde el Señor, en medio de una comunidad donde había mucha inmoralidad, idolatría, el Señor en su misericordia plantó una iglesia allí. Pablo pasó allí 1 año y 6 meses enseñándole a los corintios la palabra de Dios. Y en esta primera carta, un tiempo después, Pablo le escribe a los corintios para corregir algunos problemas que la iglesia tenía. La iglesia tenía problemas específicos como divisiones entre los miembros. Algunos se vanagloriaban en sus dones espirituales, algunos se llevaban a las cortes unos a otros y no estaban viviendo como era digno del Señor, de una forma unida y amorosa. Pero particularmente en el capítulo 11, Pablo trata con abusos en la cena del Señor, con problemas muy serios que estaban ocurriendo en el ambiente de la cena del Señor. Es posible que en esta cultura grecorromana los creyentes se reunían en la casa de alguna persona posiblemente adinerada y que allí en la asamblea habían miembros que eran posiblemente con más dinero, pero otros que tenían menos dinero. Y al compartir la comida que era la Santa Cena, porque allí se acostumbraba no solamente tomar los elementos, sino también disfrutar de toda una comida, de todo un banquete. Los ricos se apartaban y comían y bebían y hasta se emborrachaban, pero después los hermanos que tenían menos no comían y quedaban con hambre. Nada podía estar más lejos de lo que el Evangelio de Cristo representa. Porque en el Evangelio hay unidad, hay amor unos por otros y hay bendición para todos, no solo para un grupo de la iglesia. Entonces Pablo les habla para reprender este error y para corregirlo, enseñándoles el significado de la Santa Cena. Entonces vamos a leer primero de 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 en adelante. Pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena
y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde puedan comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren ponerme en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos por esto. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlos. Si algún día tú te has puesto a pensar qué significa la cena del Señor, la Santa Cena, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué tiene que ver con la vida de la iglesia? Son muy buenas preguntas si estás en el lugar correcto, porque a través de este pasaje y de otros pasajes vamos a considerar 5 preguntas muy importantes acerca de la Cena del Señor. Vamos a ver qué es la Cena del Señor, qué significa la Cena del Señor, qué hace la iglesia en la Cena del Señor, quiénes deben participar en la Cena del Señor y cómo debemos venir a la Cena del Señor. 5 preguntas, sus respuestas las tiene la palabra de Dios. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Qué significa la Cena del Señor? ¿Qué hace la iglesia en la Cena del Señor? ¿Quiénes deben participar en la Cena del Señor y cómo debemos venir? ¿Cuál es nuestra actitud ante la Cena del Señor? Vamos a abordar cada pregunta una a la vez. ¿Qué es la Cena del Señor? La Cena del Señor, como hemos dicho, es una comida, pero no es cualquier comida. Es una de las ordenanzas del Señor Jesucristo para su iglesia. Como lo hemos dicho, es uno de los distintivos de la iglesia y de cada uno de sus miembros. La Cena del Señor tiene su origen en el aposento alto, horas antes de que Jesús fuera a la cruz. Antes de ir allí a Mateo capítulo 26 al 29, quisiera recordarnos que, como hemos dicho, para ser iglesia debemos celebrar la Santa Cena, porque es una de las 2 ordenanzas que Jesús nos dejó. Jesús nos dio la ordenanza de bautizarnos como creyentes, no como cuando éramos bebés ni cuando niños, sino cuando ya hayamos podido tomar una decisión consciente de fe de que le pertenecemos a Jesús. Esa es una de las ordenanzas que el Señor nos dio, el bautismo, donde cuando nos bautizamos nos identificamos públicamente con Jesús. Le decimos al mundo: yo le pertenezco a Jesucristo, yo he muerto al pecado y estoy dispuesto a dejar el pecado atrás para ahora seguir y amar a Cristo. Y eso es algo que ocurre una sola vez. Cuando tú te sumerges en el agua, simbolizas que has muerto al pecado, y cuando has muerto al pecado con Cristo, y cuando sales del agua, simbolizas que has resucitado de la muerte con Cristo y que vives para Él una vida nueva.
y eso ocurre una sola vez. Pero la cena del Señor es la otra ordenanza que la iglesia practica continuamente. La iglesia practica la cena del Señor repetidamente, como vamos a ver más adelante, para recordarnos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es como en un matrimonio, cuando el novio y la novia dicen, sí, acepto, yo acepto a esta, mi esposa, para toda la vida, y yo le pertenezco a ella y solo a ella. Eso ocurre una sola vez, como el bautismo ocurre una sola vez en la vida del creyente. Pero cuando el novio y la novia consuman su unión física en su intimidad, están renovando su compromiso unos con otros. De la misma forma, así también nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, renovamos nuestro compromiso con el Señor. En Mateo 26, capítulo 26, versículos 26 al 29, podemos ver cómo comenzó la cena del Señor, cuál es su origen. Allí vemos el contexto bajo el cual Jesús instituyó la cena. Jesús es el autor de la cena del Señor. La cena del Señor que ha sido practicada por más de 2000 años por la iglesia, que ha sido practicada y que sigue siendo practicada y que seguirá siendo practicada hasta que el Señor venga por todas las iglesias del mundo, tuvo su origen aquí en el aposento alto, horas antes de que Jesús fuera crucificado. Hay una conexión muy importante allí que ya vamos a ver, pero vamos a leer Mateo 26, 26. Dice Jesús: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús había tenido un ministerio de 3 años. Él había anunciado el evangelio del reino. Él había dicho: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Él había hecho milagros, había sanado a los enfermos, había resucitado a los muertos, había multiplicado unos pocos panes y peces en suficiente para alimentar a más de 5,000 personas. Pero también había anunciado que Él debía morir por los pecados de su pueblo, que Él debía ser crucificado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y horas antes de que esto pasara, Él instituye esta cena y le instruye a sus discípulos que deben tomar un pan que representaba su cuerpo y tomar una copa que representaba su sangre del nuevo pacto, que iba a ser derramada para el perdón de los pecados de muchos. Allí estaba ocurriendo algo asombroso y no debemos dejar de pasarlo por alto porque, como explicaba, ocurrió momentos antes de la crucifixión de Jesús, que ocurrió en el día de la Pascua. Jesús estaba inaugurando un nuevo pacto allí. Estaba dando un fin a un antiguo pacto para ahora inaugurar un nuevo pacto. Si ustedes recuerdan la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él les decía que tenían que sacrificar a un cordero. Había un cordero que tenía que ser degollado y su sangre tenía que ser rociada sobre los dinteles de las puertas de las casas de los hebreos, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no matara a los primogénitos de los hebreos. Y Dios les dio la Pascua como una celebración que tenían que recordar generación tras generación de cómo Dios los había salvado de la esclavitud en Egipto. Y debían comer a prisa y recordando cómo el Señor les había sacado de allí. Pero ahora aquí Jesús, momentos después, en el día de la Pascua, iba a ser sacrificado por nosotros. Juan 1:29 dice que
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5:7 nos dice que Jesús, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado por nosotros. Jesús estaba diciendo, en unas horas yo voy a ser inmolado en una cruz por ustedes. Y ustedes tomarán este pan por mí. Ustedes tomarán este pan representando que confían en que mi cuerpo va a ser molido y va a ser triturado por ustedes. Y que mi sangre los va a lavar y limpiar de sus pecados. Así como los israelitas tomaban esa cena en la Pascua para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Ahora Jesús estaba trayendo un nuevo pacto por el que Él ya no recuerda nuestros pecados. Y ahora entonces nos iba a recordar que nuestro pecado ya ha sido todo pagado por su sacrificio. Que todo Él ya lo pagó. Y no solo eso, Jesús también allí cuando estaba instituyendo la Santa Cena, la Cena del Señor, en esa primera Cena del Señor, Él estaba dando la esperanza de que no solamente podían celebrar allí, sino que iba a venir algo aún mejor que está por venir aún. Mateo 26:29, Jesús dice, yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús nos ha enseñado que no solamente podemos saborear y recordar en la Santa Cena lo que ya Él ha hecho por nosotros, sino que también podemos mirar hacia el futuro y ver lo que está por venir. Que hay un banquete grande, abundante, de amor y de gracia del Señor para con sus hijos. Que hay perdón y abundancia en los cielos con Él. Que habrá un momento en el que podremos ver al Salvador cara a cara y comer junto a Él y cenar con Él, celebrar con Él. Apocalipsis 19, versículos 6 al 9 dice, el apóstol Juan teniendo una visión del cielo, también oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud, o el estruendo de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía, aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, en la Santa Cena el Señor no solamente nos ha dado la bendición de recordar lo que Él ha hecho por nosotros, sino lo que Él aún continuará haciendo en la eternidad. De que podremos recordar y ver que los pecados ya habrán sido pagados y que podemos disfrutar de un banquete interminable y de gozo con el Señor. Los Salmos 16 dice que en la presencia de Dios hay gozo, hay delicias para siempre. No hay ningún deseo ni anhelo que no pueda ser satisfecho por el Señor, y el estar en su presencia nos va a hacer desbordar de gozo y bendición y de alegría, de poder verlo a Él, quien nos salvó y quien murió por nosotros y resucitó. Por lo tanto, la Cena del Señor es una celebración en que la iglesia en unidad recuerda y proclama la muerte del Señor Jesús por los pecados, simbolizada en el pan y el vino, y participa en los beneficios del nuevo pacto, y espera con gozo aquel banquete celestial que celebraremos con Él en el cielo. Voy a decirlo una vez más. Por lo tanto, la Cena del Señor es una celebración en la que la iglesia en unidad recuerda y proclama la muerte del Señor Jesús por los pecados, simbolizada en el pan y el vino, y participa en los beneficios del nuevo pacto, y espera con gozo aquel banquete celestial que celebraremos con Él en el cielo. Ahora, ¿qué significa la Cena del Señor? ¿Qué significa cuando la iglesia se reúne
para tomar la cena del Señor. Bueno, cuando más adelante los creyentes bautizados que viven una vida de arrepentimiento y fe pasan aquí adelante y toman el pan y el vino, estamos teniendo en nuestras manos un símbolo de la muerte de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Tenemos en nuestras manos un símbolo del cuerpo de Jesús y de la sangre de Jesús. No literalmente tenemos el cuerpo de Jesús ni la sangre de Jesús en nuestras manos. Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero tenemos un símbolo de la sangre y el cuerpo de Jesús. En 1 Corintios 11:24, regresando al texto, se nos dice que luego de dar gracias, Jesús partió el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Cuando tomamos el pan, recordamos que el cuerpo de Jesús fue partido. El cuerpo de Jesús fue molido, fue traspasado. Jesús fue herido por nuestros pecados. Jesús llevó en su cuerpo nuestro pecado en la cruz. Isaías 53:5 nos dice que Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Jesús llevó en su cuerpo nuestro pecado, y cuando tú comas el pan, recuerda que el cuerpo de Jesús fue traspasado y sobre Él recayó la justa ira de Dios en contra de tu pecado y de mi pecado, y que Él lo llevó en su cuerpo. Entonces recordamos en el pan y el vino que Jesús murió, que Él literalmente murió, y murió la muerte que nosotros merecíamos en la cruz. Y Él también en su muerte nos dio su justicia, su perfección. En la cena del Señor podemos ver en su significado también un símbolo de que hemos recibido los beneficios de estar unidos a Cristo. ¿Te has dado cuenta que cuando tú crees en Cristo, tú te haces uno con Cristo? Cuando crees en Cristo, tú ahora eres parte de la familia de Dios. Porque has sido unido a Cristo, también has sido ahora eres hecho parte de la familia de Dios. Puedes ver a tu alrededor y ver que estos son tus hermanos y hermanas. Que aquel que ama a Cristo y confía en el Señor puede decir: este es mi hermano, esta es mi hermana, este es miembro de mi familia. Y cuando eres unido a Cristo, puedes recibir los beneficios de estar unido a Cristo. El versículo 25 del pasaje nos dice que esta copa, después de cenar, el Señor tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Cuando tú te unes a Cristo, puedes disfrutar que eres parte del nuevo pacto. Que Dios ya no recuerda tus pecados. ¿Recuerdan cómo dice Jeremías 31:34? Que Dios ya no recordará más los pecados de su pueblo y que escribirá sus leyes en su corazón. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Y cuando entramos entonces aquí, tomamos la cena, simbolizamos que hemos recibido ese nuevo pacto, que somos parte de la familia de Dios, que le pertenecemos a Cristo y que su sangre ha lavado cada uno de nuestros pecados. Qué gran alegría, hermanos. Qué gran bendición poder salir de aquí y saber que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Que toda la deuda Cristo ya lo pagó. Que no hay ningún pecado. Que todo ha sido lavado y que en la cruz ya quedó todo nuestro pecado. Que no hay vergüenza, no hay temor, porque Dios nos ha perdonado y nos ha amado. Eso creo que nos debe dar gozo y valentía de poder afrontar cualquier problema, de poder enfrentar cualquier lucha, porque si Dios nos ha librado de lo peor que nos podría pasar, que era una condenación sin Él en el infierno, ¿cómo no podrá ayudarnos en cualquier otra cosa? Si Cristo ya murió por nosotros, y lo puedes recordar cuando tomas los elementos, cuando tomas la cena. Hermano y hermana, cuando tomes la cena, recuerda el amor de Cristo por ti.
Recuerda que Cristo te amó. Recuerda cuán grande fue el amor de Cristo, que Él estuvo dispuesto a llevar en su cuerpo tus pecados, que Él estuvo dispuesto a sufrir su pasión, la vergüenza, lo oprobio de la cruz. Él estuvo dispuesto a llevarlo en su cuerpo. Él hubiera podido bajarse de esa cruz y hubiera podido juzgar a aquellos que lo estaban crucificando, pero Él, por amor a nosotros, decidió morir y llevar nuestro pecado en esa cruz. Decidió sufrir la ira de Dios en contra de nosotros. No hay amor más grande que ese. No hay amor más grande, como Jesús dice en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Romanos 5:8 también nos dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando vengas aquí al frente, cuando los creyentes bautizados viviendo una vida de arrepentimiento y fe vengan acá al frente y tomen este pan, recuérdate a ti mismo que Cristo te ha amado. Te ha amado con un amor incomparable. Te ha amado con un amor que es más precioso que todo lo que el mundo pueda ofrecer y tener. Te ha amado con un amor sacrificial, un amor que solo Él puede dar. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no deleitarnos en ese amor? Ese amor que dio su vida por nosotros. Entonces, en los elementos recordemos que somos amados. Si tenemos el tanque lleno del amor de Dios, ¿por qué quedarnos varados? ¿Por qué a veces sentirnos como que queremos tirar la toalla? Si el Señor es bueno y maravilloso y nos ha amado con un amor que nunca se va a acabar, con un amor perfecto, con un amor que nunca va a fallar. Recuerda que Cristo te ama, que la Santa Cena es una imagen vívida, es una imagen del Evangelio. La gracia de Dios es hecha visible, simbolizada en el pan y el vino y en nuestra participación en ella. Porque cuando tú también tomas del pan y del vino, tú das a entender que tú crees de que tú estás afirmando tu fe en el Señor, quien dio su cuerpo y su vida por ti. En el significado de la Santa Cena también podemos ver que la cena del Señor significa un alimento espiritual también. Todos nosotros comemos y nos encanta comer, comemos de todo. De comer es uno de mis más grandes placeres y estoy tratando de comer menos, pero comer es bueno y uno come porque necesita recuperar energía después de hacer las tareas del día a día. Pero cuando tomamos la cena del Señor, comemos un alimento espiritual. Un alimento que refresca el alma, un alimento especial, un alimento del Evangelio, cuando participamos en los beneficios que Jesús nos da a través de la Santa Cena. Cuando creemos en Él y tomamos los elementos, nos recordamos que hemos recibido su gracia y eso es alimento para nuestra alma. En Juan 6, 53 al 57, Jesús dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Cuando algunos discípulos de Jesús escucharon esto, dijeron, ¿qué? ¿Tenemos que comer de la carne de Jesús y beber de su sangre? ¿De qué está hablando el Maestro? Y algunos dijeron, mejor me voy. Pero Jesús le decía a Pedro, ¿y ustedes también quieren irse? Le decía, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Jesús no estaba diciéndonos que tenemos que comer carne, ni que tenemos que beber sangre. Nos estaba dando un símbolo de que debemos participar en esta cena, de que primero debemos creer en Él y creyendo en Él podemos recibir la bendición y el alimento espiritual de poder ser parte de la familia de Cristo, de que nuestros pecados hayan sido perdonados y de que tengamos vida eterna. Cuando tú tomas el pan, cuando tú tomas el vino, ¿no te refrescas? ¿No te alegras de saber que eres parte de la familia de Dios, que tus pecados han sido perdonados? ¿No te llenas, no te gozas? Creo que a eso se estaba refiriendo el Señor, a que cuando participamos en la cena somos alimentados espiritualmente. La cena del Señor también resalta la unidad de la iglesia. Qué hermoso es ver cuando cada miembro de la iglesia y cada creyente bautizado que vive una vida de arrepentimiento y fe se pone de pie y pasa al frente y tú puedes ver visiblemente cuáles son tus hermanos. Tú puedes ver cuál es la iglesia. Tú puedes ver la unidad de la iglesia en que muchos se convierten en un solo cuerpo. Wow, esto es asombroso como Dios ha diseñado todas las cosas en su sabiduría. En el bautismo, uno se incorpora a muchos, uno se une al cuerpo, pero en la Santa Cena los muchos se conforman en uno solo, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de la iglesia local, del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10, versículos 14 al 17, Pablo resalta esta unidad de la iglesia en la cena del Señor, donde allí dice: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo y tomamos esta cena en unidad para la gloria de Dios, dando a entender al mundo que somos uno, que somos una iglesia. Cuando nos unimos a Cristo, también nos unimos a la iglesia, nos unimos a su familia. Por eso creemos también en esta iglesia que la cena del Señor la debe celebrar la iglesia local, porque es una cena de familia, es una comida de familia que toda la familia junta debe celebrar. No es algo que deben celebrar algunos miembros por aparte en otra reunión de la iglesia, sino más bien es una comida que debemos celebrar como familia en este entorno de la reunión de familia de la iglesia. No aparte en una reunión de discipulado, sino en la reunión de la iglesia. Ahora, hermanos, porque la unidad es tan importante en la cena del Señor y la unidad es tan importante en la iglesia y la cena del Señor, es importante que cuando tomemos la cena del Señor, vamos a ver un poco más de ello más adelante, haya unidad, que no haya divisiones, que haya paz entre nosotros como hermanos, que haya el amor que Cristo nos enseñó a practicar unos por otros. Jesús dijo: ámense unos a otros como yo primero los he amado. Recuerden cómo Jesús dijo también en Mateo 5, 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Es importante que haya unidad y paz entre nosotros. Si hoy, antes de tomar la cena, nos examináramos y si vemos que hay tal vez alguna diferencia, alguna división, no hay nada de malo con acercarte a un hermano y decir: hermano, perdóname, yo te amo en Cristo, perdóname por cómo te haya ofendido. Yo quiero que estemos en unidad y en amor y en paz y tomar esta cena de una manera digna del Señor. La cena del Señor también nos apunta a las futuras promesas del Señor en el nuevo cielo y la nueva tierra cuando estemos con Él en su presencia. Ustedes ven esta mesa hermosa con los elementos. Imagínense en el cielo un banquete, una mesa
donde se pueda sentar cada hijo de Dios que ha vivido, vive y vivirá. No va a faltar un puesto para ninguno por aquellos por quien Jesús derramó su sangre en la cruz. Si tú has creído en Jesucristo y si tú amas al Señor, si has puesto tu fe en que Él murió por ti en la cruz, que llevó todos tus pecados y que Él resucitó, tú tendrás un lugar en la mesa del Señor y podrás cenar con Él y podrás deleitarte con Él y poder ver a Jesús quien murió por ti cara a cara y podrás conversar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. ¿No es esto algo maravilloso? Algo que debe quitar y enjugar cada lágrima de nuestros ojos, porque esto es algo mucho mejor que lo que podamos encontrar en esta tierra. Así sea alegría o tristeza, tenemos un futuro mejor con el Señor en los cielos, en su gran banquete. Isaías 25, versículos 6 al 10, anuncian esta promesa de ese banquete celestial. Allí dice el Señor: en este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Habrá los manjares más suculentos y los vinos más refinados. En este monte rasgará el velo con el que se cubren todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Dios el Señor destruirá la muerte para siempre. Enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En aquel día se dirá: este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Nos salvará, Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Ciertamente la mano del Señor reposará en este monte. ¡Wow! Tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza hermosa y grande en nuestro Señor Jesucristo, que nada puede quitarnos. Ahora, ¿qué no significa la cena del Señor? Es importante que también veamos qué no significa la cena del Señor. Y quisiera exponer 3 posiciones en cuanto a el significado de la cena del Señor, el punto de vista católico y el punto de vista luterano y el punto de vista protestante. El catolicismo enseña que en la cena ocurre algo llamado la transubstanciación, o enseña que cuando un sacerdote ordenado toma los elementos del pan y del vino y ora y dice las palabras Corpus Christi, aquel pan literalmente se convierte en el cuerpo de Jesús, y que aquella sangre literalmente se convierte en la sangre de Jesús. Es como si Jesús volviera a ser crucificado. En la consubstanciación, una posición que comenzó con el reformador Martín Lutero, se cree que así como el agua está en una esponja, la presencia de Cristo está en el pan. Pero la posición reformada y la posición de nuestra iglesia es que Jesús está presente en la cena de una forma espiritual y simbólica. Porque el pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús. No son literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús, porque Jesús usó estos 2 elementos como símbolos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que Jesús se refería a sí mismo como la puerta. Él decía: yo soy la puerta, y todo aquel que entrase por mí tendrá vida eterna. Jesús también decía: yo soy la vid verdadera, cualquiera que permanezca en mí dará fruto. Pero Jesús no quería decir que Él literalmente es una puerta, y no quería decir que Él es una vid. Los discípulos de Jesús muy claramente entendían que cuando Él tomaba el pan y el vino, se estaba refiriendo a unos símbolos de su cuerpo y también de su sangre. Por lo tanto, no hay necesidad de tomar estos 2 símbolos como algo literal. También podemos responder a estas 2 posiciones
teniendo en cuenta que el sacrificio de Cristo ha sido consumado, ha sido dado una vez y para siempre y no tiene por qué repetirse ni se repetirá. Ustedes pueden ver en Juan 19:30 que Jesús dijo, consumado es, ya todo fue pagado. Y el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre, y por eso no hay necesidad de que Jesús jamás vuelva a ser crucificado. Eso ocurrió una sola vez y nunca más va a volver a ocurrir. También Hebreos capítulo 9, versículo 28 nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces, cuando tú tomes los elementos, recuerda que estos son símbolos de el cuerpo y la sangre de Jesús, pero no son el cuerpo literal de Jesús, y que el sacrificio de Jesús ya ha sido hecho, ya ha sido consumado de una vez y para siempre. Y por eso Jesús no volverá a morir jamás, sino que vive para siempre. Ahora, ¿qué hace la iglesia en la cena del Señor? ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos acá? ¿Qué hacemos? Ya hemos visto qué es la cena del Señor, hemos visto qué significa la cena del Señor. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Nosotros miramos hacia atrás, miramos hacia la cruz, nosotros proclamamos el Evangelio, nosotros afirmamos nuestra fe en el Señor y renovamos nuestro compromiso con Él y unos con otros. Miramos hacia los lados y miramos hacia adelante. Vamos a ir punto por punto. Cuando nosotros venimos aquí a la cena del Señor, nosotros miramos hacia atrás. Miren cómo dice los versículos 24 y 25. Luego de dar gracias, el Señor partió el pan y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Es decir, cuando nosotros tomamos la cena, recordamos. Hacemos esto en memoria de Jesús. Hacemos esto recordando lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es decir, miramos hacia la cruz recordando que Jesús murió por nosotros, que su cuerpo fue quebrantado por nosotros, que su sangre fue derramada por nuestros pecados. Miramos hacia atrás, hacia la cruz, recordando el sacrificio de Jesús por nosotros. Y también proclamamos el Evangelio. El versículo 26 dice que, por tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman, ustedes anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando tomamos este pan, nosotros anunciamos que creemos. Cuando tú estiras tu mano para agarrar el pan y el vino, tú estás dando a entender que tú confías en Jesús. Tú le estás dando a entender a creyentes y no creyentes que tú confías en lo que Jesús ha hecho por ti y quieres participar en esta cena que Él te brinda hoy. Es decir, nosotros proclamamos nuestra fe en el Señor y es una forma también evangelística de tal vez despertar el interés en aquellos que no creen todavía. ¿Por qué significa esto? ¿Por qué yo no participo en la cena del Señor? Si tú todavía no has creído en el Señor Jesucristo, te invitamos hoy, cuando observemos la cena del Señor, a observar, a ver qué es lo que hacemos. Y si tienes preguntas de qué significa y por qué lo hacemos, nos encantaría poder explicarte un poco más, poder conversar contigo, y es un honor para nosotros que estés aquí. Cuando también tomamos la cena del Señor, nosotros afirmamos nuestra fe en el Señor y renovamos nuestro compromiso con el Señor y los unos con los otros. Como le hemos dicho, cuando un matrimonio se une, cuando un novio y una novia dicen sí, acepto, ese compromiso se hace permanente. Es una vez y es hasta que la muerte los separe o hasta que el Señor regrese por nosotros. Ese compromiso se hace una sola vez, y por eso debe ser un compromiso consciente, no de cuando una persona es bebé, sino cuando tiene uso de razón.
Pero también renovamos ese compromiso cuando tomamos la cena. Cuando nos acercamos acá y tomamos ese pan, nos recordamos a nosotros mismos: yo le pertenezco a Jesús. Yo soy de Jesús. Él es mío. Yo amo a Cristo y Él me ama a mí. Y yo soy parte de este nuevo pacto. Soy parte de la familia de Dios. Así como yo un día me casé con mi esposa, con Diana, todos los días porto este anillo para recordarme a mí mismo y recordarle a todo el mundo que yo le pertenezco a ella y que ella me pertenece a mí. Todos los días lo porto y lo llevaré hasta que el Señor me dé aliento, siempre recordando a todos que le pertenezco a ella. De esa forma, entonces, repetidamente observamos la cena del Señor para afirmar nuestro compromiso con el Señor y también unos con otros. El Señor te ha hecho parte, miembro de una familia. No solamente te ha llamado a vivir por tu propia cuenta como un llanero solitario, sino que el Señor te ha traído para tener hermanos, hermanas, primos, primas, tener una familia grande y hermosa que te ama. Entonces, cuando tomamos la cena, también miramos hacia los lados, recordándonos que qué maravilloso es que el Señor también lo salvó a él, y el Señor también la salvó a ella, y el Señor también tuvo misericordia de él, y también tuvo misericordia de ella. Somos una familia, somos uno solo. Y también cuando tomamos la cena del Señor, nosotros miramos hacia adelante, nosotros miramos hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, miramos hacia adelante, porque Jesús dijo que hiciéramos esto proclamando su muerte hasta que Él venga. Entonces, tomamos la cena también mirando hacia las bodas del Cordero, hacia aquel momento que cenaremos con el Señor. Estaremos en su presencia para siempre. Ahora quisiera preguntarnos, hermanos, ¿cómo son los días anteriores para nosotros antes de venir a tomar la cena del Señor? Nosotros en esta iglesia acostumbramos tomar la cena el primer domingo de cada mes. El primer domingo de cada mes celebramos esta ordenanza. Pero ¿cómo son los días anteriores? ¿Reflexionamos acerca del significado de la cena del Señor que vamos a observar? ¿Buscamos estar en paz unos con otros? Creo que a veces es posible que caigamos en una rutina en la que podemos ir en el día a día y podemos ver, hoy es la cena del Señor, tenemos que observar la cena del Señor. Pero tal vez deberíamos pensar más en el profundo significado de la cena del Señor, en el hecho de que hacemos parte unos de otros, y también en meditar y examinarnos a nosotros mismos y poder recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros y el hecho de que somos una familia de la fe. Entonces nos invito a todos nosotros a meditar durante la semana acerca de qué significa esta cena del Señor. ¿Qué venimos a hacer cuando observamos la cena? Que no sea un acto casual, que no sea un acto porque toca hacerlo, sino que sea más bien un acto muy digno y de mucho gozo y bendición para aquellos que participan de ella. Puedes ver cómo al tomar la cena del Señor somos miembros de un solo cuerpo. Puedes tú ver cómo en tomar la cena somos uno, somos un solo cuerpo. Y te lleva a eso, a buscar la unidad y la paz con los hermanos y también con los de afuera. Nos animo que también cuando tomemos la cena, la tomemos buscando tener paz unos con otros y paz también con los de afuera. Ahora, ¿quién debe participar en la cena del Señor? ¿Debería todo el mundo poder acercarse y tomar una copita de vino y un poquito de pan?
¿Debería todo el mundo poder tener acceso a la cena del Señor? ¿O debería más bien el acceso estar restringido y dado solamente a personas que cumplen ciertas características? Muy buena pregunta. La cena del Señor no es para que todos, incluyendo a los no creyentes, coman y beban de ella. Solamente los creyentes bautizados viviendo una vida de arrepentimiento y fe bíblicamente deben tomar la cena del Señor. ¿Por qué? No es nuestra intención ofender, pero sí debemos proteger esta cena por lo que ella significa. Cuando tomamos la cena del Señor, nosotros profesamos que creemos en Jesús. Profesamos que participamos en el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué habría de alguien que no es creyente tomar la cena del Señor si no ha hecho una profesión de fe en Cristo? Los panes, como el pan y el vino, como hemos dicho, son símbolos, no tienen ningún poder mágico, no tiene nada que agregue a tu salvación. Es solamente un símbolo de lo que Jesús ya ha hecho en el creyente. Es decir, para tomar la cena es importante que quien la tome sea aquel que ha profesado fe en el Señor Jesucristo. La Pascua, por ejemplo, solamente la celebraban los judíos, no podían celebrarla los extranjeros. ¿Y por qué? Porque la Pascua era el símbolo de cómo como Dios en el Antiguo Testamento había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Dios no liberó a todos los pueblos de la tierra de Egipto, Dios liberó a Israel de Egipto. De la misma manera, Jesús no ha muerto por todo el mundo, sino que Jesús ha muerto por aquellos que confían en Él. Por lo tanto, la cena del Señor es solamente para aquellos que creen en Jesús y aman a Cristo. Ahora, la cena del Señor también debe ser tomada por creyentes bautizados. Hay iglesias que tienen posiciones diferentes a esto, pero nuestra convicción como iglesia es que para tomar la cena, tú debes haber hecho una profesión de fe pública habiendo sido bautizado. ¿Por qué? Porque cuando tú te bautizas, tú simbolizas que ahora eres parte de la familia de Dios. Entonces, si nosotros afirmamos y renovamos nuestro compromiso de fe en el Señor al tomar la cena, ¿por qué lo vamos a hacer si antes no hemos hecho una profesión de fe inicial al bautizarnos? Debe seguir más bien que cuando tú te bautizas, inmediatamente eres incorporado a la membresía de una iglesia y después puedes observar la cena del Señor. Por eso es nuestra convicción de que debemos primero bautizarnos, porque al bautizarnos nos comprometemos con el Señor y nos comprometemos con la iglesia, y después de bautizarnos, entonces sí podemos continuar afirmando nuestra profesión de fe en la Santa Cena. Ahora, ¿quién no debería tomar la cena del Señor? No debería tomar la cena del Señor, por ejemplo, quien no es creyente, claramente, quien no es bautizado, y no debería tomar la cena del Señor tampoco quien profese ser creyente, quien hasta haya sido bautizado, pero quien no esté viviendo una vida de arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es algo que debemos honrar, no podemos dar como por bajo, tratar ligeramente la cena del Señor. Si por ejemplo disfrutamos más el pecado, si disfrutamos más pecar, entonces tal vez deberíamos preguntarnos acerca de la autenticidad de nuestra profesión de fe. Si no nos duele el pecado por el cual Jesucristo fue clavado en la cruz, si no nos molesta pecar, entonces tal vez deberíamos preguntarnos, ¿soy realmente cristiano? Por eso creemos que para tomar la cena debes ser un creyente bautizado y debes vivir una vida de arrepentimiento y fe. No quiere decir que deba ser perfecto. Ninguno de nosotros es aquí perfecto por su propia cuenta. Yo no soy perfecto, muy lejos de ello. Soy perdonado en Cristo. Somos perdonados en Cristo. Y si tú confías en el Señor, eres bienvenido a tomar la cena.
Eres bienvenido a arrepentirte de tu pecado y no dejar de tomar la cena por quedarte con tu pecado. Es mejor que tú confieses al Señor tu pecado, que te apartes del pecado y vengas a la cena y puedas disfrutar de los beneficios de la cena y del Señor. No te quedes con el pecado. Más bien déjalo atrás y disfruta de la bendición de ser parte de la comunión con el Señor. Ninguno de nosotros por nuestra propia cuenta es digno. Si así fuera, nadie podría tomar la cena. Pero Cristo es quien nos habilita por medio de la fe a poder acercarnos a Él y a su mesa. Ahora, para terminar, ¿cómo debemos venir a la cena del Señor? ¿Con qué actitud debemos venir? ¿Cómo debemos acercarnos a esta cena? En 1 Corintios 11, los versículos 27 al 32, Pablo habla de tener cuidado. Es una advertencia muy sobria acerca de lo que puede pasar y de lo que pasó específicamente a la iglesia de Corintio por tomar la cena de una forma indigna. Permítame leerlo de nuevo, por favor. 1 Corintios 11, 27 al 32 dice: Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come el pan y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significará comer el pan y beber de la copa de una manera indigna? Porque ello lleva ser culpado de la muerte y de la sangre del Señor, y también significa comer y beber para su propio castigo. Wow, es una advertencia seria y que nos muestra que la cena es santa para el Señor, es algo importante para el Señor, es algo sagrado, ¿cierto? Y en el contexto de la carta podemos ver que tomar la cena de una manera indigna es como los corintios los estaban tomando la cena, por ejemplo, rechazando a los hermanos que tenían menos, dejando que ellos pasaran hambre, habiendo divisiones entre ellos, menospreciando a la iglesia de Dios, poner en vergüenza a los que no tienen nada. Era tratar a la iglesia de una manera baja. Era tratar a la iglesia de una manera mucho menos que amorosa. No como Cristo nos ha llamado. Era algo completamente opuesto al Evangelio. Por eso esta iglesia llevó la disciplina del Señor. Dice que algunos de ellos se habían enfermado y estaban debilitados, y muchos habían muerto. No quiere decir necesariamente que al tomar el pan y el vino, si hay algún pecado, que necesariamente nos vamos a morir inmediatamente, pero si es una advertencia de que debemos examinarnos a nosotros mismos y, como dice el texto, discernir el cuerpo del Señor. Es decir, buscar remover divisiones y más bien crear unidad entre nosotros, que haya amor entre nosotros, que haya una examinación previa antes de venir a la cena y de confesar nuestros pecados al Señor y de arrepentirnos de ese pecado y dejarlo atrás, para más bien ahora venir a la cena de una manera digna, de una manera que honre al Señor. Tomar la cena de una manera indigna podría también ser lo mismo que ser no creyente y de tomar esta cena dando a entender que la cena es como algo más, que es otro ritual más. Cuando no es así, la cena es digna, la cena representa el cuerpo y la sangre del Señor.
Por eso Pablo nos llama a examinarnos y por eso antes de tomar la cena, tal vez en la semana previa podríamos nosotros pensar, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi caminar con el Señor? ¿Cómo puedo confesar mis pecados al Señor? ¿Cómo puedo confesar mis pecados a mis hermanos? ¿A quién debo pedirle perdón? ¿Qué reconciliación debo yo buscar con mis hermanos de la iglesia? ¿Cómo puedo buscar que nos amemos unos a otros y crear más unidad entre los hermanos? Debemos examinarnos a nosotros mismos antes de tomar esta cena. Pero también cuando miremos hacia adentro y nos examinemos a nosotros mismos, miremos también hacia la cruz. Cuando tú vengas a la cena, mira hacia la cruz. Recuerda que Jesús ya pagó por todos tus pecados, que abundantemente ya limpió y lavó cada uno de tus pecados, que ya tu pecado ha sido perdonado, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y mira hacia los lados y ve tus amados hermanos. Recuerda la familia que Dios te ha dado. Y mira también hacia adelante recordando lo que Dios tiene preparado para ti, un banquete celestial con Él. Puedes venir también a esta cena con gozo, con alegría, con agradecimiento. Puedes literalmente probar la bondad del Señor. Como el Salmo 34:8 dice, prueben ustedes que el Señor es bueno, dichosos aquel que en Él confían. Puedes saborear la gracia de Dios, puedes comer este pan y este vino dando gracias al Señor porque te ha salvado, porque te ha redimido de tus pecados. Saborea el pan, saborea el vino y recuerda el cuerpo de Jesús que fue inmolado por ti en la cruz y que que pagó todo tu pecado y su sangre que te ha blanqueado. Disfruta, saborea el pan y el vino. Y con una actitud de temor y reverencia y de agradecimiento al Señor por lo que Él ya ha hecho por nosotros, hoy vamos a celebrar esta cena. Vamos a celebrar la cena del Señor habiendo considerado qué es la cena del Señor, qué significa la cena del Señor, qué hace la iglesia cuando observa la cena, quién debe participar y con qué actitud debemos venir a la cena del Señor. Oremos y después de orar vamos a observar la cena. Señor, te damos muchas gracias por perdonar nuestro pecado. Te damos muchas gracias por abundantemente quitar el pecado, por clavarlo todo en la cruz, por limpiarnos, por salvarnos y por quitar toda condenación de nosotros. Te pedimos, Señor, que si alguno entre nosotros todavía no te conoce como Señor y Salvador, que hoy sea el día de alegría, de bendición, de arrepentimiento y fe. Que aquella persona, Señor, pueda ir a los pies de Cristo y ver que en Cristo hay perdón y vida para siempre, de una vez y para siempre. Gracias por tu cuerpo, Señor Jesús, que fue partido, que fue traspasado, y por tu sangre que fue derramada por nuestros pecados, que se nos ha lavado completamente. Y gracias, Señor, por la esperanza bendita que tenemos de poder cenar contigo en un banquete eterno, un banquete que nunca terminará, un banquete glorioso, un banquete de gracia y bendición. Ayúdanos a tomar la cena de una manera digna, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a vivir en paz, en amor unos con otros, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora vamos a observar la Santa Cena. Como hemos estudiado en este pasaje, la Cena del Señor es una de las ordenanzas para la iglesia, para los creyentes bautizados que viven una vida de arrepentimiento y fe. Quiero recordarnos que nosotros por nuestros propios medios no somos perfectos,
pero podemos confesar nuestros pecados a aquel que sí es perfecto. Y nos puede dar su perfección a nosotros por medio de la fe y puede perdonar nuestros pecados y nos invita a la mesa. Si tú amas a Cristo, si tú te arrepientes de tu pecado, confiesa tu pecado y ven a la mesa, participa de la cena del Señor si tú crees en el Señor. Si has hecho pública tu confesión de fe y te has bautizado, eres bienvenido. Pero si no, no hay vergüenza. Te agradecemos por estar acá. Es una alegría poder compartir entre todos. Y más bien, por favor, solamente observa y podemos conversar más adelante acerca de qué significa ello. Y si te interesa preguntar, ¿qué puedo hacer para ser cristiano? ¿Cómo puedo venir al Señor? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Estamos más que felices de poder hablarte de ello. Puedes hablar con la persona que te invitó, puedes hablar conmigo, con el pastor Alejandro o con alguno de los miembros de la iglesia. Estaremos más que encantados de hablarte del Señor. Entonces, por favor, pasen adelante, tomen los elementos y después cantaremos.